Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Hoy 11 de febrero me voy a referir a la primera vuelta de las elecciones generales en Ecuador, realizada este domingo. Y empezaría diciendo que Daniel Noboa, tanto en 2023 como en esta ocasión, llevó a cabo una campaña electoral diseñada magistralmente, con buenas artes y con artes vedadas, ¿no? Por ejemplo, violó el derecho interno al no dejar la presidencia a cargo de la vicepresidenta durante la campaña, como establece la Constitución, y violó el derecho internacional, por ejemplo, cuando invadió la sede de la Embajada Mexicana en Quito. Y su campaña era tan buena que había logrado convencer, aunque en eso también tuvo un papel o tuvieron un papel las encuestas de opinión sobre intención de voto, había logrado convencer a la población que la única discusión es si ganaba en primera o en segunda vuelta, pero que tenía una ventaja relativamente amplia respecto a su única rival de consideración, Luisa González, la candidata del correísmo. Pero escrutado más del 91% de los votos, Noboa solo tenía 44.3%, relativamente lejos del 50% más uno necesario para ganar en primera vuelta, mientras que Luisa González tenía hasta ese momento un 43.8% de los votos, y la diferencia se iba acortando con el paso del conteo. Entonces la diferencia no fue ni siquiera de un punto porcentual. Y aquí habría que tener en cuenta que para ganar en primera vuelta se necesitaba mitad más uno de los votos, en su defecto 40% de los votos y una diferencia de 10% con quien quedara segundo. Nada de eso ocurrió. Lo que sí parece estar de acuerdo a las encuestas, aunque todavía habría que esperar el resultado final, es que el partido de Noboa va a ser la primera fuerza en el Congreso, pero sin mayoría propia, ¿no? Y el Congreso va a tener probablemente menos partidos significativos. Si se llegaran a poner de acuerdo, por ejemplo, Revolución Ciudadana de Luisa González y el partido de Daniel Noboa, ADN, tendrían mayoría parlamentaria sin necesidad de otros aliados. Ahora, decía que impresiona un poco que esto haya ocurrido. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el gobierno de Noboa, la verdad, no tiene mayores logros que mostrar. No ha sido, francamente, un gobierno exitoso. Y en materia de política exterior, por ejemplo, para empezar con ese tema, pareciéndose un poco a Milei, se ha convertido en el mini-me de Trump, en un trumpito, digamos, ¿no? Por ejemplo, aprobó un arancel de 27% para todas las importaciones mexicanas hasta que no se firme un tratado de libre comercio con ese país. Pregúntense por qué un arancel de 27%, por qué esa cifra específicamente, y por qué a todas las importaciones. Bueno, porque Trump también aplicó un arancel a todas las importaciones provenientes de México y fue de 25%. Él puede alegar que fue más allá que el propio Trump, con un arancel de 27%. Y además dijo, en la misma línea de Trump, que el intercambio comercial no petrolero con México era un abuso. Y no especificó por qué era un abuso, pero muy probablemente aquí se refiere, como suele hacer Trump, a el hecho de que Ecuador tiene un déficit en su comercio con México. Y en una visión mercantilista del comercio internacional como la que tiene Trump, considera eso una pérdida para su país. Pero en realidad las sanciones son las que podrían terminar siendo una pérdida para su país. No creo que la sostenga en el tiempo, porque de los 600 millones de dólares aproximadamente que México exporta al Ecuador, 70% son medicinas. Va a encarecer sin motivo aparente las medicinas para los ciudadanos del Ecuador por esta decisión francamente arbitraria. Presumo que esto no va a perdurar. Ahora, claro, él fue invitado a la toma de posesión por Trump, y algunos podrían decir esto es prueba de que va a ser su aliado, pero yo diría que hay que ser cauto, porque si alguien tenía una relación cercana a Trump en América Latina era Milei,
Y los primeros indicios para la Argentina del gobierno de Trump no parecen ser promisorios. El Fondo Monetario Internacional, en el cual Estados Unidos, en honor a la verdad, tiene poder de veto en ciertas decisiones, pero no tiene capacidad de imponer decisiones, pero con su 16% de poder de voto tiene capacidad de influir en las votaciones cuando éstas llegan al ámbito intergubernamental y tiene capacidad de influir sobre los directivos del fondo. Bueno, el punto es que el fondo no le está prestando por ahora el dinero que pedía Milei. Recordarán el video que hice sobre este tema, porque básicamente le exigen a cambio de evaluar el tipo de cambio oficial, ¿no? Que está sobrevaluado. El índice Big Mac es una prueba palpable de la sobrevaluación del peso en la cotización oficial respecto al dólar. Es la Big Mac, porque es un producto estandarizado a nivel global. La Big Mac en la Argentina es la más cara del mundo o la segunda más cara del mundo. Pero bueno, el punto es que se preveía que un gobierno de Trump iba a ejercer su influencia en el Fondo Monetario Internacional para que éste preste a Milei sin grandes condiciones. Eso no parece estar ocurriendo hasta ahora. Y Trump ya anunció que va a volver a poner aranceles a las importaciones de acero y aluminio, como las que realiza la Argentina, pese a que está gobernada por Milei, como impuso sanciones o aranceles punitivos a las exportaciones de acero y aluminio brasileñas durante el gobierno del autodenominado Trump de los trópicos, Bolsonaro. Además, habría que decir que mientras entre 2012 y 2018 los ecuatorianos que eran detenidos intentando cruzar de manera indocumentada la frontera entre México y Estados Unidos eran 3.600 al año, en 2024 esa cifra creció a 122.000. Entonces, el tema de que Ecuador haga más para impedir que sus ciudadanos, claro, no veo qué pueda hacer, honestamente, salvo impedirles viajar. Pero digamos, las demandas de Trump en materia migratoria no son particularmente racionales. Pero digamos, va a haber presión para que haga lo posible para que sus ciudadanos no intenten cruzar desde México hacia los Estados Unidos de manera indocumentada, y además para que reciba de vuelta a los ciudadanos ecuatorianos que el gobierno de Trump decida deportar. Además, en 2023, Ecuador firmó un tratado de libre comercio con China, y si algo queda claro de la experiencia con Panamá, es que a Estados Unidos le preocupa sobremanera la presencia económica de China en América Latina. Entonces, no demos por descontado que un gobierno de Noboa se llevaría sustancialmente mejor con Estados Unidos que un gobierno de la candidata de Revolución Ciudadana. En materia económica hay un panorama con claroscuros. Según el INEC, el Instituto Oficial que mide, por ejemplo, pobreza, en diciembre de 2024 la pobreza por ingresos era de 28%, un 2% más que en el mismo mes de 2023. La pobreza ha aumentado bajo el gobierno de Noboa. Según el Banco Central, al 15 de enero de este año, aunque los datos no incluyen el último trimestre de 2024, en los 3 primeros trimestres de 2024 la economía decreció, o sea, tuvo un crecimiento negativo. Y sabemos que la definición técnica de recesión es 2 trimestres consecutivos de caída del producto o de crecimiento. Es decir, bajo el gobierno de Noboa, la economía entró en recesión. También hubo apagones de hasta 16 horas diarias por un periodo de cerca de 4 meses. Y claro, es cierto que esto se debió a una sequía, fenómeno que no puede controlar el gobierno, y eso afectó la generación de energía hidroeléctrica. Pero claro, aunque esto obviamente no es responsabilidad de Noboa, en lo esencial se pudo prever este tipo de situaciones generando más energía con combustibles fósiles, en particular con gas, que es menos contaminante que el petróleo, combustibles fósiles con los que Ecuador cuenta. En cuanto a logros, sí, digamos, la inflación es muy baja,
Claro, pero recordemos que estamos hablando de una economía dolarizada. No es por la sapiencia del Banco Central que la inflación es baja, es por la dolarización de la economía ecuatoriana mucho antes de que Noboa llegue al poder. Pero la inflación anualizada a enero de este año era de 0,26%, envidiable, ¿no? Eh, el desempleo abierto es bajo, 2,6%, si mal no recuerdo. Pero claro, en América Latina el mejor indicador de la situación de los trabajadores no es tanto el desempleo abierto, en casi todas partes es bajo, sino el subempleo y el empleo informal, ¿no? Que son relativamente altos. Pero en todo caso el desempleo abierto es bajo. Logró aumentar el IVA, el impuesto al valor agregado, lo que aquí sería el IGB, de 12 a 15% y redujo los subsidios a los combustibles sin padecer en el proceso de las protestas que esos intentos de reducción de subsidios a los combustibles produjeron en el pasado. Y claro, algo que acá lo ayudó fue un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ha colocado a disposición del gobierno del Ecuador 4.000 millones de dólares desembolsables durante un periodo de 4 años. En materia de seguridad, sus logros tampoco son notables, porque si bien al principio pudo decir que la tasa de homicidios bajó de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 39 en 2024, aquí el punto es que la gran parte de la reducción en 2024 se produjo en la primera mitad. Y esto es algo que se conoce. Cuando despliegas masivamente a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior, hay un primer momento en que el crimen organizado se repliega y las tasas de homicidios fundamentalmente disminuyen. Pero vuelven a subir cuando, digamos, pasa el tiempo y uno, se reduce la presencia militar en las calles, o dos, el crimen organizado se adapta a las nuevas circunstancias. Y entonces en la segunda mitad de 2024 volvió a crecer significativamente la tasa de homicidios. La reducción anual se produce sobre todo en el primer semestre y en enero de este año se tuvo la mayor tasa de homicidios en un mes jamás registrada. O sea, y eso lo va a afectar en la segunda vuelta porque ese crecimiento tan significativo, repito, se produjo, aunque no exclusivamente, fundamentalmente en el primer mes, y las elecciones de segunda vuelta son en abril. O sea, si continúa la tendencia creciente en la tasa de homicidios, eso se va a notar más claramente hacia abril y le podría pasar factura electoralmente hablando. Pero además pasa algo que también pasa, aunque no en la misma proporción, en El Salvador. Todo el mundo está maravillado con la reducción dramática, es cierto, de la tasa de homicidios en El Salvador, pero simultáneamente crecen los reportes sobre otro tipo de delitos. Entonces sí, cayó la tasa de homicidios, pero según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en 2023 los casos de extorsión reportados crecieron un 364% respecto a 2022. Y vaya si en el Perú sabemos lo que implica la extorsión a grandes niveles. Los datos preliminares de esa misma entidad revelan que los casos de extorsión reportados siguen creciendo en 2024. Perdón, crecen en 2024 y siguen creciendo, sí, era 2024, porque el dato que había dado era 2023. Uno de cada 4 ecuatorianos reporta haber sido víctima de la delincuencia, según el informe mundial de Human Rights Watch para este año, y su respuesta ha sido mano dura, pero si algo sabemos respecto a estas ofertas abstractas de mano dura, es que pueden ser, digamos, beneficiosas electoralmente, pero no necesariamente resuelven el problema una vez que se logra la reelección, si es que la logra Noboa. Por ejemplo, se está hablando de reducir la edad de imputabilidad de 18 a 15 años y de aumentar las penas de prisión para ciertos delitos. Pero como voy a ver en otro podcast,
eso rara vez tiene el efecto deseado si la probabilidad de que seas atrapado, condenado y sirvas pena de prisión no crece significativamente. Si la gente no, o los delincuentes específicamente, no creen que vayan a ser detenidos y condenados, no hace mucha diferencia una pena más alta, ¿no? Eh, Además, ahora que Estados Unidos está en proceso de recortar no solo gasto público, sino desaparecer o reducir a su mínima expresión agencias gubernamentales como AID, en un contexto en el que puede haber una percepción ciudadana de que el Estado no hace bien lo que hace y que probablemente no echarías de menos ciertas agencias estatales en caso de que desaparecieran o perdieran la mayor parte de su presupuesto. Ecuador es un ejemplo de que eso no necesariamente es cierto. Probablemente sea cierto que los ecuatorianos creían en su momento que el Estado hacía mal su trabajo y que desaparecer algunas entidades públicas no iba a tener mayor efecto sobre la vida de los ciudadanos. Pero como dice el Crisis Group, la virtual disolución del Ministerio de Justicia, si no me equivoco, durante el gobierno de Lenín Moreno, sí es algo que se echa de menos. Es una anomalía regional, todos los países tienen Ministerio de Justicia y lo tienen por una buena razón. Es un ministerio que habitualmente diseña políticas públicas, coordina políticas públicas con otros ministerios, sobre todo en temas de seguridad, y ejecuta políticas públicas en materia de seguridad y probablemente, aunque no sea el factor principal, es uno de los factores que ayuda a explicar por qué la inseguridad crece dramáticamente tras la eliminación de ciertas entidades gubernamentales, no solo el Ministerio de Justicia. Claro que aquí también hay un factor internacional que no es culpa del Estado ecuatoriano. Con esto termino. En 2017 ocurren dos hechos a nivel internacional que ayudan a explicar el crecimiento del Ecuador como zona de tránsito para drogas producidas en Colombia, cocaína fundamentalmente, y que además se llegue, a una disgregación de los carteles ecuatorianos que lleva a su enfrentamiento para ganar cuotas de mercado. Las FARC desaparecen con el acuerdo de paz firmado en Colombia, pero en 2017 remanentes de las FARC se dividen y siguen controlando la producción y comercialización de droga desde Colombia, particularmente cocaína. Además, el Chapo Guzmán es atrapado y extraditado a Estados Unidos, empieza a disgregarse el principal cartel de la droga en México, el cartel de Sinaloa, y entonces ahora tenemos más productores y más compradores, y eso lleva a que estos productores y compradores plurales, no monopólicos como eran virtualmente en el pasado, busquen nuevos socios en el Ecuador y eso lleva a la disolución, no disolución, perdón, a la división del principal cartel, los choneros, que ahora tiene que competir con otros carteles y los carteles no o grupos de crimen organizado. Y los grupos de crimen organizado no compiten a través de cortes o entidades regulatorias, compiten a través de la fuerza. Y eso ayuda a explicar un poco el incremento sustancial de la violencia delincuencial en el Ecuador. Terminaría diciendo que la gran suerte que tiene el candidato Noboa es que tiene al frente la candidata del correísmo. Y con el correísmo, digamos, aquí más que trabajos académicos, lo que habría que citar para explicar la peculiar situación en la que está Luisa González, la candidata del correísmo, es que aquí aplica ese viejo dicho de que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ya queda claro que el correísmo tiene una base social que es mayor a un tercio del electorado, pero siendo mayor a un tercio del electorado, no es una mayoría absoluta del mismo. Y para ganar la presidencia, Luisa González va a necesitar mayoría absoluta, mitad más uno de los votos. Y claro, la asociación con Correa le garantizaba el paso a una segunda vuelta en caso de producirse. Pero la asociación con Correa ya la ha hecho perder a dos candidatos sucesivos del correísmo. Luisa González candidatea por segunda ocasión la segunda vuelta. Entonces, tú necesitas asociarte lo suficiente con el candidato que polariza,
el Fujimori ecuatoriano. No me estoy refiriendo a la posición política, Correa es de izquierda, Fujimori no lo era, aunque sí lo fue en un inicio, habría que recordar, o fungió de tal, pero es la figura que divide, que parte en dos al país, ¿no? Y en ese sentido necesitas de su apoyo para apelar a su base electoral, que es sólida, pero necesitas conseguir votos más allá de esa base electoral, de sectores que recelan del legado de Correa. Y ese es el problema que tiene Luisa González. Si pierde la elección, no va a ser por la gran gestión gubernamental de Daniel Noboa, sino por el lastre que en segundas vueltas parece implicar la asociación con Rafael Correa. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.